Señor, gracias por la bondad que nos das al recibir tu consejo directamente, Señor, de tu palabra, porque nos has dado fe para venir delante de ti. Queremos, Señor, que nos hables, que lo que tú nos estás diciendo pueda entrar profundamente a nuestro corazón y dar fruto. Y que esto sea así para tu gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pablo escribe esta carta en un momento de gran tribulación. Si tú recuerdas, Pablo fundó la iglesia de los tesalonicenses, la iglesia allá en Tesalónica. Pablo la funda en su segundo viaje misionero y ya hay problemas, tantos problemas que Pablo tiene que abandonar la ciudad porque los judíos opuestos al evangelio lo persiguen, y se va de Tesalónica a Berea, y en Berea funda otra iglesia, y los que están, los rebeldes, de los que no querían creer de Tesalónica, van hasta Berea para expulsar de ahí también a Pablo. Y entonces cuando Pablo se va, la persecución no termina, continúa, y Pablo tiene temor de que la iglesia, por la persecución que están viviendo, haya enfriado su amor por el Señor, o se hayan espantado y hayan dejado la fe. Por eso escribe la primera carta, para animarles a perseverar en esa fe que ahora tienen. Unos 6 meses después de haber enviado la primera carta, ahora envía la segunda carta, con el propósito de animarles nuevamente, también darles algunos consejos, porque estaban sucediendo algunas cosas raras. Y esto debido a que había llegado a la iglesia alguna información equivocada. Había personas que estaban tomando palabras de Pablo y las estaban distorsionando, ya sea queriendo o ya sea sin querer, o sin querer queriendo, pero estaban tomando la enseñanza de Pablo y la estaban empujando más allá de los límites que Pablo había establecido. Y de eso va a hablar en el capítulo 2, porque hay ciertas cosas que Pablo necesita aclarar, que sí enseñó algo, pero se había distorsionado su enseñanza. Capítulo 2 dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ok, ¿qué estaba pasando? Pablo les dice en el capítulo anterior vimos como Pablo hablaba de que la tribulación más bien nos permite fortalecer y crecer en fe, porque los tesalonicenses están viviendo pruebas, están viviendo problemas, persecución, incluso algunos habían muerto por la persecución, y eso provocó que algunos alrededor dijeran: ya estamos viviendo ese último tiempo de la gran tribulación que decía Pablo. Fíjate, verso 1: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Conturbarse es espantarse. ¿De qué está hablando Pablo? Bueno, en el capítulo 4 de la primera carta, si me acompañas a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, Pablo les habló de una reunión, de una cita que tenemos con el Señor. Hay algo que estamos esperando, tenemos que encontrarnos con Él. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. 4:13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, aquellos que han muerto, ¿no?, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, resucitados, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. O sea, los muertos no van a estar muertos para siempre. Si hemos creído que Cristo murió y resucitó, Él los traerá resucitados. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Los que estamos vivos no nos vamos a adelantar a aquellos que han fallecido en el Señor. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces,
Hay una cita que tenemos con Él, una cita en las nubes. Por eso dice Pablo, con respecto a nuestra reunión con Él, ojo, no se espanten. Porque también en el capítulo 5 de Primera Tesalonicenses, si tú recuerdas, Pablo había hablado que viene un día terrible, como ladrón en la noche. Pero no para nosotros no, porque somos hijos del día, pero para los demás vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina. Bueno, ellos estaban viviendo problemas y parece que había gente que les había dicho, híjole, ya se perdieron el rapto, esa reunión con el Señor en las nubes, ya se la perdieron. Ahora están viviendo la gran tribulación. Entonces, regresa conmigo a Tesalonicenses. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. O sea, ya sabían algo, no se muevan de ahí. Ni os conturbéis, ni se espanten, ni por espíritu, como que alguien diga, Dios me dijo que esta es la gran tribulación, la pandemia es la gran tribulación. Ni por espíritu, ni por palabra. Oye, a mí me dijo Pablo que les dijera que, ni por carta como si fuera nuestra. Parece que había alguna carta que decían, esta carta la escribió Pablo, pero no era cierto, era una carta pirata, una carta espuria. En el sentido de que el día del Señor está cerca, pero no ha llegado. ¿Qué es el día del Señor? Lo hemos platicado antes, pero déjame hacer un pequeño resumen. En la historia de la humanidad hay 3 días. Se le llama días, aunque no estamos hablando de días de 24 horas, sino más bien como momentos o eras. El primer día es el día del hombre. ¿Cuál es el día del hombre? El día del hombre es desde que Dios le dijo a Adán, sojuzga en toda la tierra. Dios le dio a Adán el poder de gobernar este planeta. Dios creó el mundo y le dio a Adán la responsabilidad y el privilegio de gobernar esto. ¿Cuál fue el problema? Que Adán pecó. Y al pecar, el mundo entero cayó, para empezar, en corrupción. Su propio entendimiento cayó en corrupción. Y ahora él mismo está sujeto ya no a la orden perfecta de Dios, sino a sus propios impulsos carnales, su propia sabiduría caída e incluso la influencia de Satanás. Pero Dios no le quita, ¿te acuerdas que le dio el gobierno? No le dice, bueno, ¿sabes qué? La regaste, devuélvemelo. No, Dios es fiel y el hombre todavía continúa gobernando. Y por eso lo que vivimos es la sociedad del día de hoy. Hace algunos años yo estaba leyendo algo de Génesis o estaba estudiando alguna cosa así. Yo tengo un blog y hace muchos años y escribí algo acerca de la creación, cómo la creación es tan maravillosa y cómo, o sea, tu cuerpo es simétrico. Tienes 5 dedos de un lado, 5 del otro. O sea, todo es simétrico. Si fuéramos producto del azar, el azar no hace cosas simétricas. Como todo surgió al mismo tiempo. No puede decir se desarrolló el sistema circulatorio poco a poco, porque el sistema circulatorio sin el sistema respiratorio pues no tiene sentido. Entonces tienen que surgir al mismo tiempo. Y el sistema respiratorio sin el sistema nervioso tampoco funciona. Entonces todo tiene que surgir al mismo tiempo. No puede ser un proceso evolutivo. Y estaba escribiendo sobre eso en mi blog, de la maravilla de la creación, y alguien me contesta y me dice que, bueno, básicamente me dice, nada que ver, eres un tonto o algo así, porque si basta con abrir los ojos y ver que hay desigualdad, violencia, dolor, injusticia. Si Dios es tan maravilloso, ¿por qué todo esto está tan mal? Yo rápidamente, como 3 años después, le contesté, tú confundes creación con sociedad. La creación es maravillosa, la sociedad está gobernada por el hombre. Y como sociedad, esto es lo máximo que podemos aspirar. El problema no es la creación, sino que estamos gobernándola nosotros. El hombre decide qué es bueno y qué es malo. Nosotros decidimos qué se puede y qué no se puede hacer. Y lo que obtenemos es una sociedad tan terrible, corrupta e injusta. Es el día del hombre. Por eso cuando alguien te dice, si Dios existe, ¿por qué hay tanta guerra, injusticia y niños abandonados?
yo les digo, pues el hecho de que haya guerra, injusticia y niños abandonados no es prueba de que Dios no existe, es prueba de que hay gente que no cree en Dios, gente que no está sujeta a Dios. Estamos en el día del hombre y esto es lo que hay. Ahora, ¿Dios se va a quedar así de brazos cruzados? No, viene otro día, porque Cristo vino para pagar por nuestros pecados y ahora tenemos una esperanza. ¿Sabes cuál es esa esperanza? El día de Cristo. El día de Cristo es cuando Jesús va a venir por nosotros. Cuando Él, lo que decíamos hace rato, el rapto, cuando seamos llevados con Él, cuando vayamos a nuestra cita con Él en las nubes. Eso es lo que esperamos, el día de Cristo. Fíjate, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Pablo les está diciendo, estando persuadido de esto, 1:6, Filipenses, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, ¿hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Sí, mientras estemos acá, nuestra obra no está completa, seguimos siendo todavía en proceso de construcción, pero cuando venga el Señor, es nuestra graduación. Seremos presentados delante de Él, dice Judas, delante de su presencia sin mancha y con gran alegría. Ahí en mismo Filipenses capítulo 1, versículo dice versículo, lo perdí, 10 les dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, para cuando nos encontremos con Él. Entonces sí, el mundo está caído, el hombre gobierna, pero un día viene el día de Cristo en que nosotros seremos llevados con Él y seremos completamente transformados. Y después, inmediatamente después del día de Cristo, comienza el día de Jehová o el día del Señor. Y ese es un término que está desde el Antiguo Testamento. Y puedes leerlo en Joel, en Sofonías, en Isaías, como el día del Señor es un día terrible. El día de Jehová es un día de juicio, de retribución. De hecho, hay un profeta que le dice al pueblo, ustedes esperan el día de Jehová, no saben lo que esperan, porque el día de Jehová va a ser terrible. El día de Jehová es el momento en el que Dios va a traer juicio sobre un mundo pecador que lo ha rechazado. Es lo que en otros pasajes se conoce como la gran tribulación. Jesús dijo que en ese tiempo habrá tribulación tan grande como no la ha habido en la tierra ni habrá después. El día de hoy tenemos tribulaciones y problemas, por supuesto, pero ¿cuál es el origen de esas tribulaciones y problemas? A veces nuestra propia carne, nuestra propia incapacidad, metemos la pata, hablamos de más, cometemos pecados y hay consecuencias y problemas. A veces es Satanás mismo quien trae eso, como a Job, que produce enfermedades y dolor y angustia. A veces es el mundo, pero esa es la fuente de estas tribulaciones. En la gran tribulación la fuente es Dios mismo. Dios derramando su ira sobre un mundo que lo ha rechazado. Cuando el día de hoy la gente dice, ¿por qué Dios no hace algo? Dios lo hará. El día de Jehová derramará su ira sobre este mundo. Ahora, regresa a Tesalonicenses, por favor. Estaban los tesalonicenses viviendo un tiempo difícil y Pablo les dice, sí es difícil, pero no es el día del Señor. El día del Señor está cerca, pero no ha llegado todavía. Que nadie les mueva su idea. ¿Por qué? Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste, se haga visible el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pablo da a decir, hay dos cosas que tienen que suceder antes de esta gran tribulación, del día del Señor, del día de Jehová. ¿Cuáles son las dos cosas que tienen que suceder? Uno, dice, la apostasía. Tiene que venir la apostasía. ¿Qué es apostasía? La palabra apostasía hay dos formas de traducirlo
Algunas personas apostasía lo entienden como tirar algo, como aventar algo. Y por eso algunos piensan que está hablando de el rapto. No vendrá el día del Señor sin que antes venga el rapto, el momento en que seas llevado al cielo, ¿no? Tirado hacia arriba. Yo sinceramente creo que está demasiado empujado eso, como que no se me hace la lectura natural del texto. La otra manera de entender la palabra apostasía tiene que ver con caer. Y tanto en otros pasajes de la Biblia como cuando el Antiguo Testamento fue traducido al griego, se utiliza esta palabra para precisamente hacer referencia a aquellos que han traicionado el pacto con Dios. Entonces yo creo que está diciendo esto. ¿Qué es lo que va a venir antes del día del Señor? Un tiempo en que hay gente que va a traicionar su fe. Ojo, no estamos hablando de incrédulos. Cuando tú ves en la tele los artistas inmorales y todo, ellos no son apóstatas, ellos son incrédulos, están muertos en sus delitos y pecados. El apóstata es alguien que había declarado su fe, pero que en algún momento abandona su fe. Alguien dice, entonces, ¿perdió la salvación? No, la salvación no se pierde, pero la puedes abandonar si quieres. Perder es algo involuntario. Por eso es tan raro cuando te dicen, ¿y dónde lo perdiste? No, pues si supiera, pues voy y lo recojo. Pero cuando pierdes algo es involuntario. Nadie va a perder la salvación. Yo quería ser salvo, pero perdí mi salvación. No se puede. Pero sí puedes abandonar la gracia que Dios te está extendiendo, deliberadamente rechazar la gracia de Dios. Fíjate lo que Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 4, primera de Timoteo capítulo 4. Es un poquitito adelante de tu Biblia, primera de Timoteo capítulo 4. Pero el Espíritu, primera de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿cuándo son los postreros tiempos? Después de la resurrección, todos postreros tiempos. En los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. Algunos van a rechazar, dejar de confiar en Dios, su fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Lo he visto. He visto gente que estaba predicando el evangelio, que estudiaba su Biblia, que creía y hablaba de su fe con certeza. Pero en algún momento y por alguna razón la Biblia deja de ser suficiente. Ahora necesitan la Biblia y alguna otra cosita más. Y no estoy hablando necesariamente, porque a veces pensamos apóstatas, sí, escuchan Megadeth y Metallica y se visten de negro, y no necesariamente. Puede ser más bien que ahora pues los domingos van a servir en un orfanato y parte de sus ingresos los regalan a una institución de caridad y pues los sábados toca danzón en un parquecito para que la gente vaya a bailar, y todas esas cosas son buenas, pero el momento en que piensas que esas cosas te pueden llevar al cielo, doctrina de demonios. Abandonaste la fe. Ya no es la fe de Cristo. Es doctrina de demonios. Cualquier cosa que venga y empieza a sumarse a la Biblia, potencialmente te puede hacer apostatar. Lo he visto, créeme, lo he visto. Y puede ser desde, si te pones la vacuna te van a meter un virus y te van a meter un chip y unos demonios. Y ¿dónde está eso en la Biblia? Es doctrina de demonios. O al revés, si no te pones la vacuna entonces no tienes fe. ¿Dónde dice la Biblia que es obligatorio vacunarse? Ya me has oído decirlo acerca de la vacuna. Háblale a tu doctor. Oye, doctor, yo confío en ti, ¿me vacuno?
Sí, pues vacúnate. Doctor, confío en ti, ¿me vacuno? No. Entonces no te vacunes. Es una decisión de salud pública, no es una decisión espiritual, no determina nada en tu fe. Pero es doctrina de demonios. Y empiezan esas cositas a entrar, a entrar, a entrar, a entrar. Y después ya estás hablando de reptilianos y ovnis y todo tipo de cosas que no tienen el menor apego a la palabra. Créeme, lo he visto. Lo he visto y lo he visto así de cerca. Algunos apostatarán de la fe, empiezan a escuchar espíritus engañadores, doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. ¿Te das cuenta? No es algo inmoral, más bien están llamando al celibato. No es algo inmoral, simplemente no es bíblico. A veces pensamos que lo que no es bíblico tiene que ser así muy oscuro, pero puede ser tan blanco. Mira, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Dietas. Oh, mira, si tú comes esto, en realidad estás destruyendo el templo de Dios, que es tu cuerpo, tienes que comer así, no puedes tomar esto. Doctrinas de demonios. El Señor dijo en Marcos que hizo limpios todos los alimentos. Entonces, ¿tengo que ver cómo comer? Sí, pero es un tema de salud, no es un tema espiritual. Comer mal define un mal cuerpo y seguramente pues que no estás pensando bien, pero espiritualmente no te determina nada. Son doctrinas de demonios. Entonces regresa a Tesalonicenses, por favor. Nadie os engañe, verso 13, en ninguna manera, porque el día del Señor no vendrá sin que antes venga, número uno, la apostasía. Esta época en que muchos creyentes o que anunciaban su fe van a renunciar a su fe escuchando espíritus engañadores. Incluso Pablo le dice en 2 de Timoteo, a Timoteo le dice Pablo, no sufrirán la sana doctrina, no la van a aguantar, se van a aglomerar alrededor de maestros que les endulcen los oídos. Eso es por un lado, la apostasía. Por el otro lado dice, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es este hombre de pecado? Bueno, la Biblia le llama de muchas maneras. Le llama el pastor inútil, la Biblia le llama también el cuerno insolente, el príncipe que ha de venir, pero la bestia, comúnmente nosotros le decimos el anticristo. Y es una persona, no es un demonio, no es Satanás, es una persona que se va a manifestar, se va a hacer visible. Ya existe, pero se va a hacer visible antes del día del Señor. Entonces Pablo lo que les está diciendo es, ok, no ha venido la apostasía y no se ha manifestado el hombre de pecado. Cuando sea el día del Señor, antes de que venga el día del Señor, van a haber estas dos señales, apostasía y se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición. El hijo de perdición es una forma de decir de un hombre que va a estar perdido, que está entregado a la perdición. Se utiliza este mismo término de Judas. En Juan 17 se habla de Judas como cuando Jesús está orando y le dice, ninguno se perdió excepto el hijo de perdición, el que ya estaba destinado que se iba a perder. Verso 4, fíjate lo que hace este hombre, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. A lo largo de la historia, sobre todo la corriente protestante ha caído en muchos errores. Uno de ellos, por ejemplo, es el pensar que el anticristo es el Papa. Y Lutero decía que era el Papa o la institución papal, pero ni el Papa ni la institución papal están contra Dios. Tú puedes decir que tienen una perspectiva equivocada, tú puedes decir muchas cosas acerca del papado, pero no están en contra de Dios. El anticristo dice que se opone contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Habrá un rechazo hacia el culto a la divinidad.
Y no es raro. El día de hoy, la sociedad en general piensa que la ciencia ha sustituido a Dios. Dicen por ahí que un poquito de ciencia te aparta de Dios, un estudio serio de ciencia te regresa de nuevo al Señor. Porque no hay manera de creer lo que te decía hace rato. ¿Cómo puedes pensar que esto fue el proceso de una evolución de miles de años? Nunca ningún proceso evolutivo da algo de avance. Y la gente que dice, no, pero yo soy muy racional, a mí no me, yo solo confío en lo que veo y en lo que... Ok, ¿has visto un proceso evolutivo? ¿Un proceso? No. Ok. ¿Conoces a alguien que haya visto un proceso evolutivo? No, tampoco. Ok, entonces tú también estás andando en fe, solo que tú le tienes fe a Darwin, a, no sé, a quien tú quieras, y yo tengo fe en el Señor, pero tú y yo caminamos en fe. Va a pasar esto y la sociedad le va a encantar. Esta sociedad que está apostatada, que ha renunciado a su fe, va a encontrar encantador a este hombre que se opone a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Ahora, fíjate lo que sigue. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué tiene que haber para que alguien se siente en el templo de Dios? Templo. El día de hoy no hay templo. Y Pablo habla a futuro. Algunos dicen que esto tenía que ver con Roma y el emperador romano, pero no tiene sentido, no cuadra en la narración. Tiene que ser alguien que está en el futuro, porque no había templo hasta, o sea, es justo en Primera de Reyes estamos estudiando cuando Salomón edifica el templo. Este templo será destruido por Babilonia y luego será reedificado cuando Zorobabel vaya a reconstruir el templo. Eso lo vamos a estudiar los lunes en Esdras. Será reedificado el templo y ese templo luego será ampliado por el rey Herodes y posteriormente será destruido por los romanos en el año 70. Y desde entonces no ha habido templo. El día de hoy en Israel hay una institución que es el Instituto del Templo, que ya tienen todos los elementos necesarios, ya tienen todo lo que se necesita, porque ellos piensan que, porque está profetizado, que tiene que haber la reconstrucción, tiene que haber un nuevo templo, tiene que haber un nuevo templo. Y lo que vemos acá es que habrá un nuevo templo en el cual este hombre se sentará. Lo vamos a estudiar con detalle cuando veamos Daniel y Apocalipsis, pero déjame hacerte un resumen muy breve. Y si tú quieres un poquito más de información, en la página de Semilla tenemos un estudio sobre Apocalipsis que vimos hace algunos años. Puedes revisarlo ahí con todo detalle. Este hombre, el anticristo, va a hacer, según Daniel 9, un pacto con Israel. Un pacto que va a permitir que se construya el templo. A lo mejor tú dices, pero eso es imposible porque en Jerusalén, donde estaba el templo, el día de hoy está el Domo de la Roca, esta mezquita musulmana. Es imposible que los musulmanes digan, pues ¿sabes qué? Vamos a hacernos a un lado, pásale. No va a pasar eso. Es imposible. Bueno, hace unos años el presidente Trump estuvo en Corea del Norte, hizo paz con distintas naciones. O sea, realmente, y no estoy diciendo que él es el anticristo, simplemente que si él, que es un cuate completamente, es lo opuesto a alguien agraciado y carismático, puede lograr esos acuerdos de paz, el anticristo lo podrá hacer. Va a traer un acuerdo de paz, va a edificar el templo. Los judíos pensarán, es el Mesías, nos está dando el templo. Pero luego dice acá que se sentará en el templo demandando adoración para sí. No hay Dios excepto yo. Vamos a leer que dice más adelante que hará señales y prodigios, va a hacer milagros y todo el mundo va a estar encantado de adorarle. Verso 5. Perdón, un detalle más. Jesús dijo,
Cuando veáis en el lugar santo, porque la palabra templo aquí, en el verso 4, la palabra templo en griego es naos, que no hace referencia a todo el circuito del templo, sino al lugar santísimo. Ahí se va a sentar. Jesucristo dijo en Mateo 24, cuando veas en el templo, en el lugar santísimo, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, entonces le dice a sus discípulos judíos, huyan porque la persecución se va a desatar. Eso es lo que se conoce como la gran tribulación. Vendrá este periodo de mucha prueba. Versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y aquí tenemos un gran problema, porque ninguno de nosotros se acuerda, porque ninguno de nosotros estaba ahí. Y hay algo que les decía y que no sabemos qué es. Por eso este capítulo se hace un poco complejo, porque les dice, ¿se acuerdan lo que les decía? Y yo tengo en mis notas, no me acuerdo, porque no estaba yo ahí. Ahora, ¿Dios se equivocó y nos falta información? No. De acuerdo a lo que Dios dejó, podemos obtener la información que necesitamos, pero es un poco complejo. Y yo creo que por eso este pasaje tiene tantas interpretaciones. Tú buscas, hay 1000 interpretaciones. La sencilla, ¿cuál es? La que creo que tenemos que aferrarnos. Número 1, el Señor todavía no ha venido. El día del Señor no está acá. La tribulación que tú y yo estamos viviendo, la pandemia no es la gran tribulación, ni muchísimo menos. Simplemente no ha venido porque no ha habido la apostasía y no se ha manifestado el hombre de pecado. Verso 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste. Y nosotros nos quedamos, ¿pero qué? O sea, les dijiste a los tesalonicenses qué era lo que lo detenía, pero nosotros nos dejaste con la duda, Pablo. Ok, sabemos que algo lo detiene, que este hombre de pecado está queriendo manifestarse. Satanás quiere manifestar a este hombre de pecado, pero algo lo detiene. No es que Satanás dice, vamos a ser pacientes y vamos a esperar. No. Si fuera por Satanás, ya lo hubiera manifestado. Pero algo lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Las estrategias de Satanás para la iniquidad ya están en acción. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que esto que lo detiene o este que lo detiene a su vez se ha quitado de en medio. ¿Qué es esto o este que lo detiene? Hay muchas interpretaciones probables. La que yo creo que hace más sentido y la que tengo toda la certeza que es que esto que lo detiene es Dios al final del día. Es el único que tiene poder para hacer todo. Entonces, Dios es el que detiene. Ahora, ¿cómo está deteniendo? Yo creo que es a través de su espíritu en la iglesia. Y el día en que la iglesia sea llevada al cielo, entonces habrá carretera limpia para que Satanás manifieste al anticristo. ¿Me explico? Al día de hoy, la iglesia es la sal de la tierra, es la luz del mundo. ¿Te parece que la sociedad está mal? Sí. Chécate cómo sería si no hubiera la iglesia. ¿Te parece que hay injusticia? Sí. Chécate cómo sería si no hubiera gente que está creyendo y tratando de caminar en el Señor. El mundo va a ser terrible cuando la iglesia no esté aquí, y será el momento perfecto para que el anticristo se manifieste. Ahora, Satanás no sabe cuándo va a pasar esto. Por eso yo creo que siempre ha tenido alguien listo para entrar en la palestra. Algunos dicen, a lo largo de la historia decían, Napoleón es el anticristo, Hitler es el anticristo, Stalin es el anticristo, Mao es el anticristo y el Papa tal es el anticristo. ¿Y qué dice Siebert? Pues pudo haber sido cualquiera de ellos realmente. El anticristo es una persona, entonces nace en un momento, tiene que estar ya listo. Pero si todavía Dios no retira su iglesia, envejece y Satanás tiene que tomar otro candidato y así hasta que la iglesia sea quitada de en medio y entonces pueda hacerse visible este hombre de pecado.
Entonces, el día de hoy, Ibert, ¿hay algún candidato a esto? Seguro que sí. Pero otra vez, no pienses en alguien oscuro con dientes de Drácula. No, tiene que ser alguien carismático, alguien que cae bien a todos, alguien que no es un fanático religioso, alguien que todos aceptan. Hoy, en esta época, vivimos un momento de crisis global de líderes. O sea, en décadas pasadas había, tal vez por la sociedad, por la razón que tú quieras, había muchos líderes. Y no estoy diciendo que eran mejores líderes, pueden ser peores, pero había líderes, ¿no? Desde Margaret Thatcher, Gorbachev, si tú quieres, Ronald Reagan, o sea, el Che, lo que tú quieras, buenos y malos, pero había liderazgo. Hasta en música estaban los Beatles, Michael Jackson, o sea, tú quieres pináculos. El día de hoy, imagínate que el concierto más importante del año lo va a dar Bad Bunny. O sea, hay una ausencia absoluta de liderazgo en el mundo. El presidente de los Estados Unidos no es ni la sombra de lo que eran en importancia, ¿no? No estoy diciendo quién es mejor o quién es peor, solo que ningún presidente el día de hoy tiene la calidad, el liderazgo que tenían los líderes de antes. Y ese es el terreno perfecto para que en algún momento surja este gran líder carismático que robe el corazón de todos. Ahora, ¿Dios puede esperar 1000 años? Claro que sí. En su misericordia puede hacerlo. Pero lo que va a hacer es retirar la iglesia, y dice el verso 8, cuando sea quitado de en medio, entonces se manifestará aquel inicuo. Inicuo quiere decir rebelde, sin ley, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y me encanta que Pablo vuelva a enfocarnos en una cosa, porque este hombre es poderoso. O sea, vendrá, es como que hablamos mucho de él, pero Pablo te dice, nada más recuerda una cosa: cuando el Señor regrese, no hay ni siquiera una lucha. No es como el yin y el yang, o como la lucha entre el bien y el mal. El Señor Jesús regresa y con el resplandor de su venida nada más, ya está, triunfó. No hay rival para con Dios. Verso 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Apocalipsis capítulo 13 nos dice que Satanás le dará su trono y su autoridad. Por eso va a poder, fíjate lo que dice después, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Sí, va a ser una persona que va a hacer milagros y va a hacer cosas que la gente va a encontrar maravillosas. Verso 10. Y con todo engaño de iniquidad, de maldad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y aquí está la clave. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y aquel que se va a enredar y va a ser engañado? La diferencia entre yo y cualquiera que va a terminar en el infierno, la diferencia no es ni mi inteligencia, ni mi sabiduría, ni mi moral, ni mi capacidad. La diferencia es que recibí el amor de la verdad para ser salvo. No dice que conseguí o que gané, solo recibir. Y es lógico. Si tú no recibes el amor de la verdad para ser salvo, ¿qué te queda? Recibir la iniquidad de la mentira para perdición. Y eso es lo que pasará con aquellos que han apostatado, que han rechazado. Aquellos que no reciben el amor de la verdad serán engañados en esta mentira. Dice el verso 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. A lo mejor uno piensa, pero entonces Dios es malo. ¿Por qué Dios les envía un poder engañoso? Es que Dios primero envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero déjame repetirlo, aquel que rechaza el amor de la verdad va a aceptar la mentira y la iniquidad de la perdición. Por eso dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dios no quiere que nadie se pierda, por eso vino Cristo.
pero el hombre continúa rechazando. Fíjate, Romanos 1, rápidamente acompáñame a Romanos capítulo 1, por favor. Verso 21. Fíjate qué tan sencillo es. Romanos 1, déjame leerlo desde el 20. Las cosas invisibles de Dios, las cosas invisibles de Él, ¿qué cosas? Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie se hace ateo por naturaleza. La sociedad está comprobadísimo que cualquier persona, todas las sociedades del mundo, primero fueron creyentes. Así a un niño le tienes que enseñar a ser ateo. Nadie es ateo por naturaleza, porque nomás abres los ojos y dices, ok, el eterno poder y deidad de Dios se hace claramente visible por medio de las cosas hechas. Nadie tiene excusa. Verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Ese es el punto. No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, y ahí comienza una espiral. Se envanecieron en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles, por lo cual Dios los entregó. No dice que Dios los empujó, nomás los entregó. Soltó las manos a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, deshonraron sus propios cuerpos, y es lo que estamos viendo el día de hoy. Regresa a Tesalonicenses, por favor. Los que no recibieron el amor a la verdad, eso es lo que les queda, eso es lo que hay. Dios les otorga la mentira para que crean en ella, porque se complacen en la injusticia. Versículo 13. En principio pensé en dejar ahí el estudio, pero termina muy feo ahí, hablando del anticristo y la perdición. Fíjate lo que dice el verso 13. Verso 13. Pero, y ese pero es maravilloso, porque venimos de ese momento oscuro, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. Pablo dice, sí, eso es horrible, la gente que va a ser perdida, pero gracias a Dios por sus vidas. Y fíjate cómo los describe. Amados por el Señor, número 1. No dice que aman a Dios, sino que son amados por el Señor. Primera característica del que ha recibido la verdad para ser salvo es que sabe que es amado. No descansa en cuanto ama a Dios, sino descansa en cuanto Dios le ha amado. Amados de Dios. Número 2, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Dios te escogió. Es su voluntad, Él te escogió. Entonces, a ver, ¿Dios me escogió? Sí. ¿Soberanamente? Sí. Entonces, yo no tengo que hacer nada. Tienes que recibir la verdad para ser salvos. Ok, entonces, ¿yo tengo que recibir la verdad? Sí. ¿Depende de mí entonces? No, no depende de ti, depende de que Dios te haya escogido. Entonces, ¿ya con eso? No, tienes que recibir la verdad. Entonces depende de mí, no depende de Dios. Pero es que esas son cosas encontradas e imposibles de explicar. Sí, así es. Así es. Dios en su misericordia nos escoge, pero de alguna manera es nuestra responsabilidad recibir el amor de la verdad. Aunque esas dos cosas no se pueden reconciliar, así es. Entonces Dios te amó, te escogió para salvación, y dice después, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. No solo te escogió para ser salvo, sino que esa salvación se hace evidente mediante la santificación, mediante un proceso en el que tú vas apartando tu vida para el Señor por el Espíritu, y dice fe en la verdad. ¿En qué has creído? Si has creído en la verdad, automáticamente poco a poco tu vida va a caminar hacia la santidad. Si tu vida no está caminando hacia la santidad, no has creído la verdad, has creído otra cosa, alguna otra mentira.
Si has creído a la verdad, vas a caminar por naturaleza hacia la santidad. ¿No te extraña cómo incluso para el cristiano el proceso de santificación nos parece violento? Ay, sí, Dios me quiere santificar. Ay, sí, ay, qué terrible. Cuando es lo mejor. ¿Por qué te quiere santificar Dios? Porque esa es una bendición, vivir en santidad. Paz, gozo por vivir en santidad. Entonces Pablo dice: fuiste amado, fuiste escogido para salvación, para santificación mediante el Espíritu y por la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio. Fíjate, ¿para qué? Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Para eso estamos vivos, para eso fuimos escogidos. No para tener salud o dinero o éxito, sino para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, para estar con Él. Así que, en conclusión, hermanos, estad firmes, perseveren, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Retén la doctrina. La doctrina es importante porque la doctrina define tu conducta. O sea, la doctrina es qué cosas sabes acerca de algo, y tu doctrina define tu conducta. Los ejércitos tienen distintas doctrinas. Está la doctrina prusiana, está la doctrina alemana, está la doctrina no sé qué. Y eso es cómo vas a ordenar tu ejército, dónde vas a invertir. Todo eso es una doctrina. Y según tu doctrina va a ser tu ejército. Todos tenemos doctrinas en nuestra vida. Por ejemplo, una doctrina en casa es que en el súper siempre compramos al final lo que va en el refri. O sea, compras papas, todo lo que está en el fruta, cereales, y al final, aunque te toque regresarte, vas a los refris, recoges lo que es del refri, ya para salir y pagar y llegar a casa y meter al refri. Esa es nuestra doctrina y afecta nuestra conducta. Así es la doctrina del Señor. Si has creído la fe genuina, verdadera, esa doctrina va a afectar tu vida hacia la santidad, hacia la santificación. Si tu caminar no está hacia la luz, es que estás creyendo una doctrina equivocada. Por eso dice Pablo: persevera, estad firmes, retén la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Persevera en lo que está en la palabra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Si tú estás aferrado a la doctrina y si tú estás caminando en la verdad y has recibido la verdad para ser salvo, Dios mismo, dice Jesús, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el que te amó, el que te dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, Él, dice el verso 17, conforte vuestros corazones. Sí, tesalonicenses, están pasando un momento difícil. Sí, no es la gran tribulación, pero es tribulación. Aférrate a la doctrina que has aprendido, porque Dios puede confortar tu corazón y confirmarte en toda buena palabra y obra. La tribulación, de todos modos, puede ayudarte a caminar bien. Ok, ¿qué nos queda entonces a nosotros? Nos queda recibir la verdad. Y a lo mejor alguien dice: oye, ¿y qué tal que a mí no me escogió Dios? Bueno, si Dios no te escogió, recibe el amor de la verdad y te darás cuenta que Dios te había escogido. Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la piedad, de la verdad. El Señor dio su vida para que tú y yo estemos con Él por la eternidad. Aférrate a eso. Desecha toda otra doctrina. Que nadie te venga a decir cosas ajenas a la Biblia, que nadie te engañe diciéndote cosas raras y extrañas. Y aférrate a las Escrituras y Dios va a traer consuelo a tu corazón. Y si nunca le has entregado tu vida a Cristo, no pierdas más tiempo. La verdad está llamando por amor para ser salvos. Simplemente di: Señor, yo quiero recibir la verdad. ¿Cuál es la verdad? Dios es un Dios bueno y eterno. Yo soy un pecador, pero Cristo pagó en la cruz por mis pecados. Si recibes eso,
Dios te hace salvo. Vamos a orar. Señor, tú en tu gran misericordia hiciste todo para que seamos llamados hacia ti. Pagaste por nuestros pecados, nos has dado una esperanza. Y el día de hoy yo quiero rogarte que nos permitas perseverar en esta doctrina, que ninguno de los que estamos acá, Señor, apostatemos de la fe que tú nos has dado, que desechemos todo consejo y enseñanza que no proviene de tu palabra y que nos desvía de la gracia que nos fue revelada cuando tú abriste nuestros ojos y nos mostraste tu rostro. Y Señor, si alguien nunca le ha entregado su vida delante de ti, habla a su corazón, muéstrale que tú estás llamando, que los pecados pueden ser perdonados en la cruz, que esta doctrina que nos has enseñado en tu palabra nos haga caminar en luz y dar abundante fruto para tu gloria. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos esto. Amén.